Pues sí, gracias Tael y a estos nuevos amigos que he conocido acá en el Museo Portael, que nos conocimos como en el año 2004, 2002, por allí. 2002, cuando el paro, ¿no? Nos conocimos, ¿no? Después nos perdimos la pista y nos volvimos a encontrar. Y estamos contribuyendo en algo. Porque mire, amigos, esto realmente lo que es en el fondo es el pensamiento petrolero de Hugo Chávez. Realmente toda esta conferencia, toda esta ponencia sobre el tema petrolero yo siempre las comienzo con una anécdota de Hugo Chávez. Miren, en el año 2000, Hugo Chávez agarró el camastrón y se fue para las petromonarquías, llegó a Arabia Saudita, y el rey de la casa de los Saud, hay que tener guáramo para parársele a aquel hombre, ¿no? Desde 1927 su familia gobierna Arabia Saudita, capital Riad, son 28 millones igual que nosotros, solo que tiene el doble de kilómetros cuadrados que tiene Venezuela, pero produce 4 veces más del petróleo que se produce en Venezuela. Ellos producen casi 12 millones de barriles de petróleo. Y el rey de la Casa de los Saud le dijo al presidente Chávez, mirándolo allí, mira, presidente, con su traductor allí, vamos a crear un fondo para proteger las 50 grandes economías del mundo. Y el Chávez, a finales del año 2000, del año 99, perdón, 8 meses en el gobierno, flaquito, ¿no? Decía que le decía, ¿cómo era? Tintín, que le decían a él. Decía, Tribilín. Le dijo, no, rey, no, vamos a hacer un fondo para proteger a las 50 economías más pobres del mundo. Yo tengo en mi área varias, en mi área geográfica, entre esas Haití. Y siguió y le dio y creó Petrocaribe. 9 años se están cumpliendo ahorita el 29 de junio de Petrocaribe, creado por Hugo Chávez. Así que lo que realmente en el fondo yo he tratado de emular, de dar, de seguir, es el pensamiento petrolero de Hugo Chávez. Y he tenido, de forma ininterrumpida, una gran oportunidad aquí en el Museo de Ciencia y Tecnología de toda la atención, de toda la logística, de adecuar aún más este espacio, todo el equipo de protocolo, con Tael, ahora también con Rocío, y bueno, y llegamos a la publicación de mi libro, ¿no? Mire, yo tengo varios libros escritos sobre petróleo, pero también me reúno con mucha gente y me dice, no, te vamos a publicar un libro. Entonces una vez Tael me dijo, mira, dame acá que te vamos a publicar un libro. Yo me quedé mirándolo, ¿no? Entonces, yo, bueno, sí, Tael, toma el libro, ¿no? Y un día llegó aquí, en octubre y me dijo, te tengo una sorpresa. ¿Qué me tendrá Tael? Dije yo, bueno, el libro. Yo me quedé sorprendido, no lo creía. Casi que el primer libro en el tema petrolero en este nuevo siglo que se publica en esta ciudad. Porque hace muchos años aquí en el país se dejaron de publicar libros sobre el tema petrolero. Uno de los más controversiales fueron aquellos recopilación que hizo ruptura en los años 70 y pico, cuando la nacionalización del tema petrolero, que eran 3 tomos que estaban bajo la dirección de Ali Rodríguez, ustedes conocerlos, profesor. Y bueno, y muchos libros se fueron perdiendo, como Menes, Guachimanes, Oficina número 1, Historia de una triste primavera. Y yo siempre he criticado, 6 libros, Tael, en este país se han escrito en 132 años explotando petróleo sobre la novela venezolana y el petróleo. ¡Wow! En otras partes, cuando te preguntan a Venezuela cuál es la colección del tema petrolero, que muchas cosas deben describirse, solamente 6 libros que no se consiguen, de broma, Oficina número 1. Y el presidente Hugo Chávez nos alertó sobre toda esta historia del tema petrolero y nos empezó a hablar de Cipriano Castro, que fue un gran nacionalista, que fue un gran hombre y que batalló. Y Cipriano Castro fue derrotado por el poder más oprobioso que tuvo el siglo pasado nuestro país, que fue del año 1908 hasta 1935 con Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue el que introdujo en Venezuela el modelo petrolero que nosotros todavía hoy replicamos en base a nuestra forma de ser. Mire, Juan Vicente Gómez dijo que esto era un problema de expertos, lo del petróleo, y se trajeron a los extranjeros, a los ingleses, a los del Reino Unido, a los de Inglaterra y a los de los Estados Unidos, para que montaran aquí la industria petrolera. Y nosotros empezamos, todavía decimos nosotros guachimanes, de los guach del Reino Unido, que son los vigilantes. Bueno, todas esas costumbres, toda esa idiosincrasia vino aquí. Eso después se acrecentó aún más cuando empezamos a jugar béisbol. No es malo jugar béisbol, ¿verdad? Pero todo eso vino por el poder petrolero con los Estados Unidos.
y empezamos a beber más whisky que ningún país de América Latina. Eso también lo trajo la borrachera petrolera a este país. Y el año, hoy vamos a hacer, yo le dije hasta él, incluso le dije a Giselle que íbamos a interrumpir el protocolo que tenemos de las conferencias que hemos planificado y que debía introducir una conferencia que en el mes de julio debe de replicarse y repicar rotundamente por todo el país, que es el sumaque. Es un arbusto allí en la zona del sur del lago. Debo hablar pocas cosas del Zulia porque hay varios zulianos que conocen más de ese gentilicio de la costa oriental del lago. Allí exactamente en Menegrande, ¿ok? Allá es un arbusto que crece allá y que los indígenas llamaban el sumaque, y que bueno, unos hombres con la Shell, con los ingleses a los que le permitió la entrada a Gómez para que explotaran el petróleo aquí. Mire, Gómez en el año 1910, el Ministerio de Obras Públicas, ya para introducir el tema petrolero, ¿no?, y para depender del vehículo, el 50% del presupuesto se lo dedicó a hacer carreteras. Ya tenían las transnacionales un modelo para Venezuela. Y entonces agarraron y construyeron refinerías en otras partes y le dieron, valga la redundancia, un papel a Venezuela. Hey, pajarito, solo vas a servir para que de aquí se saque petróleo. Y buscando ese petróleo que ya sabían los Estados Unidos desde 1800, hay bibliografía de 1879, donde los Estados Unidos ya hablan del lago de petróleo de Guanoco en el estado Sucre y el lago de asfalto en Apure, en las sabanas venezolanas. Los Estados Unidos sabían. Mire, el informe J.P. Well de 1860 ya hablaba algo que hoy en día hacemos de juego con los zulianos, el estado del Zulia. Mire, eso viene, los norteamericanos y los ingleses hablaron en 1860 del estado independiente del Zulia, porque ellos sabían en 1860, Dios mío, tenía 30 años de haber muerto Bolívar, ellos sabían de la potencialidad que había en el estado Zulia. No se equivocaron. De 1860 a 1900, 40 años. Y de 1901 al 2000, 100 años. Y ahora 14 más. Y el sumaque, por eso es el pozo más antiguo de Venezuela, que no ha parado de producir petróleo. Dice el profesor Oviedo, escupe chimú todavía. Y ellos en 1860 le dijeron a los gobiernos entonces, hey, vamos a hablar del estado independiente del Zulia. Bueno, de allí después nosotros lo venezolanizamos, o ellos, y lo convertimos hasta en gaita, pero eso viene desde allí. Se hablaba del estado independiente del Zulia por la potencialidad petrolera que tenía y que había que separarlo de Venezuela. Toda nuestra historia petrolera le roncan los motores, pero con silenciador, para que nada se escuche. Somos lo que somos en base a todo el interés nacional oculto y descubierto que se ha tenido sobre el tema petrolero. Mire, otra anécdota de Hugo Chávez. Cuando llega a Irán, un país persa, capital Teherán, 78 millones de habitantes, 1.750.000 kilómetros cuadrados, 50 millones y medio de personas votan allí. Es el país islámico que más negocios tiene con Venezuela. Irán es muy importante y es miembro del cartel OP. Los iraníes le dijeron a Hugo Chávez, ya vengaste la muerte de Delgado Chalbó. ¿Cómo? Sí. En el año 79, cuando Ahmadinejad, que era un dirigente estudiantil, asaltaban la embajada en Teherán, dieron la orden. Vamos a tomar la embajada. Se agarraron todos los norteamericanos y los secuestraron por 444 días. Por eso salió la doctrina Carter. Yo le he llamado la Cancillería Carter. De ese abuelito que anda por allí inocente, dando buena gente, dando resoluciones de paz. Ellos crearon la doctrina Carter de intervención del mundo y ellos le dijeron al mundo, el Golfo Pérsico es de nosotros. Y el que se meta con el Golfo Pérsico se va a meter con los Estados Unidos de Norteamérica. Encontraron muchos documentos, los norteamericanos empezaron a quemar y en las papeleras empezaron a romperlo, papeleras electrónicas, documentos, y se encuentran documentos de ese momento clasificados de los Estados Unidos, donde en 1950, cuando estaba la Junta de Gobierno, después que derrocaron a Rómulo Gallegos en el Trenio de Eco del 45 al 48, venían de derrocar a Medina. En el 45 nomás terminó la Segunda Guerra Mundial, de una vez lo derrocaron porque creó la ley de hidrocarburos. A Rómulo Gallegos, que ratificó el 50-50 de Medina, también lo derrocaron. Y vino una junta del gobierno del 48 al 52, entre Jovito Villalba, entre Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbó. Y a Carlos Delgado Chalbó
lo asesina el G15 de los ingleses conjuntamente con los Estados Unidos, que fueron los mismos que participaron para derrocar el gobierno nacionalista de los iraníes de 1950 y que montaron a Pahlavi. Solo que en el 79, que este era el Shah de Irán, los ayatolas hacen una revolución y los derrotan. A Delgado Chalbó lo asesinó el poder imperial, era un presidente en funciones, ellos eran tres, lo asesinó el G15 y la CIA en ese momento por el control petrolero venezolano, porque les convenía un gobierno que estuviera realmente entregado a ellos. Vino Pérez Jiménez, dio el discurso, las elecciones fueron en noviembre, que fueron fraudulentas, montaron a Hobbiton, un avión, los bajaron en Panamá, y habló Pérez Jiménez el 5 o 6 de diciembre del 52 y gobernó hasta el 58. Cometió 2 errores. Modificó la ley de hidrocarburos, eliminó el secreto de las transnacionales y creó Pequiven, el tercero. El secreto de las transnacionales era que en libros sacaban esa contabilidad en Estados Unidos y nunca se decía cuánto se llevaban de Venezuela. Él dijo, no, eso se elimina 3 años para que sepa cuánto se llevan de Venezuela. Por eso los Estados Unidos le quitaron el apoyo militar a Pérez Jiménez y cayó. Y de ahí en adelante vino el pacto de Punto Fijo, con Betancourt, con Leoni, con Caldera, con Carlos Andrés, con Luis Herrera, con Lucinchi, con Carlos Andrés, con Caldera, y ninguno fue derrotado por los gobiernos norteamericanos, porque todos le sirvieron a los intereses de los Estados Unidos. Y agarraron el país, lo montaron en aquella terrible borrachera del boom petrolero. Imagínense cómo hubo plata aquí. En el 76, cuando nacionalizaron la industria petrolera, el barril valía $2.50 y se fue a 18. Y en el 78 Venezuela llegó al pico histórico petrolero a más de 3.800.000 barriles. No hemos podido superar eso todavía. El barril caro y nosotros produciendo más. Y todo se lo entregamos a las transnacionales y nos fuimos en internacionalización a comprar 22 refinerías en el mundo. Conseguimos nosotros lo que no consiguió las petroleras chinas en Estados Unidos. Nosotros compramos la Citgo, la Citizen Citgo, y compramos la Sábana y la refinería de Corpus Christi, 7.000 estaciones de gasolina. Se la dieron a Venezuela. Y creamos el IVA, el débito bancario y el CENIAT para reducir el impuesto sobre la renta, las regalías y los valores de exportación. Y cuando llegó Hugo Chávez y puso todo eso en orden, le dieron golpe de Estado, el poder de las transnacionales. Y esta historia comienza, ahora sí para comenzar la charla, en el Sumaque 1, cuando el 31 de julio del año 1914, que sucedieron varios hechos muy importantes en Venezuela y en el mundo, unos hombres que perforaron 135 metros, lograron el reventón el 31 de julio a las 4 de la tarde de 1914 del primer pozo petrolero venezolano, el Sumaque, del cual este mes, que está vibrando también Venezuela, porque Hugo Chávez va a cumplir 60 años, que todavía está vivo entre todos nosotros, y de verdad que todas estas conferencias tienen la intención de llevar el pensamiento petrolero de Hugo Chávez. El Sumaque va a cumplir 100 años explotando petróleo. Es el único pozo más viejo de Venezuela que todavía produce. Pero también este también es el año del centenario del Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez. Es también los 100 años de Panorama, el 1 de diciembre, cumple también 100 años Panorama. Y también de un hecho lúgubre, oscuro también por el control petrolero, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que inmediatamente inspiró la Segunda. Estamos a 100 años de la Primera Guerra Mundial. Por eso es que los grupos neonazis están debutando en Kiev y en este país de Europa del Este, que tiene problemas con Rusia ahorita, siempre con Ucrania. Y vean, sí, aquí todavía está Rusia, sí. Sí. Bueno, ojalá se hubiese quedado así hace años, ¿verdad? Pero mire, están bombardeando a la población, qué triste. Los cobardes neofascistas, los grupos de mercenarios financiados por las petromonarquías están acabando las casas de la población civil. Cobardes, ni siquiera son capaces de enfrentarse a otro ejército irregular con los grupos de mercenarios. Ese es el paquete que se le quiere vender al mundo.
Andrés Duarte Vivas fue el hombre que pegó ese salto cuando aquel pozo brioso empezó a sacudirse y empezó a botar petróleo. Eso es el municipio Baral, capital San Timoteo, en Menegrande, ¿no? Esa era una zona muy pobre para ese momento, la bibliografía así lo refleja. Casas de bareque con techo de enea, seguramente viene aquella expresión, ¿no? Esto está enea, ¿no? Que uno dice, ¿no? Con un carruzo, ¿no? Donde empezaron a crearse nuevas figuras, entre esas la del jefe civil, quienes a cualquier trabajador le colocaban multas y lo ponían preso con la industria petrolera. Empezando la industria petrolera, empezaban a venir también acciones represivas de las nuevas policías, de los modelos ingleses, y se perseguía también a los trabajadores de allí. Bajo ese panorama empezó a crecer la industria petrolera venezolana. No había agua. Mire, de madrugada los niños, los jóvenes, los viejos tenían que ir allí. Pues colocaron un muro, una alambrada. Tenían que pasar escondidos de madrugada a esa zona que ya empezaba a ser próspera, que allá había ingleses, que había norteamericanos, que habían más servicios, a robarse hasta el agua. Así, de esa manera impróspera, pobre, empezó la explotación petrolera venezolana, porque se las dieron a los que no eran nacionales. Por eso es que 15 años después acaban con la petrólea. Mire, el verdadero nacimiento de nosotros, así que celebramos, seguimos con una cultura liberal, neoliberal, globalizante, pero realmente la historia petrolera de este país nace en 1882, cuando se le dio la concesión a la familia Pulido para la petrólea, la alquitrana, la hullera del Táchira. Se sacaban 35 barriles diarios, se trajeron para acá máquinas para taladrar, y así empezó el intercambio comercial de combustible, de querosén con Colombia. No habían vehículos. Así empezó el intercambio que hoy es tráfico de gasolina en el norte de Santander. Solo que la industria y la historiografía venezolana, y como aquí se le encomendó toda la respuesta de la cultura petrolera a los encorbatados de la vieja PDVSA, entonces montaron un gran mito sobre la industria petrolera y ocultaron cosas tan reales como las de las petroleas. Mire, la Shell inglesa, que empezó en el Sumaque, sepultó 50 años de lucha que llevó adelante la petrólea. Y después la clase política de entonces, la Cuarta República, dijo: ay no, lo de la petrólea no expiró, se fueron tranquilitos, como un pajarito, en silencio. Mentira. El acuerdo de Anacarri, donde los ingleses y los norteamericanos se debatían, México con petróleo, Argentina con petróleo, y Venezuela fue lo que le puso fin al acuerdo de la petrólea, cuando estos tres países, los ingleses, tuvieron capitales aquí en Venezuela hacia el occidente, y los norteamericanos hacia la barra de Maturín, hacia el río San Juan, hacia Jusepín. Por eso nuestros niños allí es donde empezó, así como dice la gaita, nuestra ciudad debería tener pisos de doblones de oro. Nuestros niños morían de cualquier enfermedad curable. Y desde ese momento, por eso nuestro nivel de dependencia también que tenemos hoy en día, lo que se le sacaba a la tierra y que se traducía en dólares, no se le empezó a inyectar ni siquiera el 10% de aquella ganancia a la tierra. La tierra que produce petróleo, ni siquiera el 10% de la ganancia de un barril se le volvió a inyectar. ¿Cómo se le inyecta? En agronomía, en agricultura, en vivienda, en muchas cosas. No, por eso aquellas zonas, paradójicamente, y siempre Chávez lo decía, viven en la pobreza, con pisos de tierra, en casas con techos de zinc. Unas condiciones, así creció, ese fue el modelo que nos trajeron los ingleses, y así creció la industria petrolera venezolana. Subaque, de origen al campo Menegrande, los jefes extranjeros habían fijado las condiciones de trabajo totalmente explotadoras y denigrantes. Augusto Malavé,
era colombiano, Luis Augusto Malavé, exigió, una mañana se paró, se levantó a las 6 de la mañana y se fue a la zona del garaje donde estaba el transporte que le hacía el servicio al Sumaque, y paró a los trabajadores y le dijo: hermano, así no podemos seguir trabajando, no podemos seguir trabajando así, ¿cómo es posible que trabajemos 16 horas diarias? Tenemos que ir a una jornada de 8 horas diarias. ¿Y de dónde se traía esa jornada de 8 horas diarias? De Chicago de 1886, de los mártires de Chicago del 86, que no habían transcurrido ni 30 años de aquel levantamiento donde los ahorcaron a todos, a Fisher y todos sus compañeros, donde exigían una jornada de 8 horas de trabajo, pero los ingleses les metían a ellos 16 horas y 12 horas de trabajo. Igualmente, Malavé dijo: pero los fines de semana, los sábados, los días feriados, no podemos trabajar. Esa gran asamblea empezó a retumbar en lo que era en ese momento el cine San Felipe. Hoy lo tumbaron, ahora hicieron ahí un centro comercial, y eso empezó a indicar que el manejo que recién empezaba en 1914 en la mano de obra de los trabajadores indicaba que las cosas estaban mal. Mire, la historia petrolera venezolana está en los viejos campos como el Sumaque. De allí se puede redactar los niveles de pobreza, de persecución, de represión, jornadas y misericordias de trabajo, y de cómo el capital internacional, ya que se empezaba a instalar en Venezuela, con el Pacto Gómez-Buchanan del 19 de febrero del año 1909, William Buchanan era el embajador norteamericano aquí en Venezuela, y Gómez y Buchanan se reúnen y hacen un pacto, y Buchanan le dice: te damos apoyo militar porque parece que el Cabito viene bravo por la traición que tú le hiciste de derrocarlo. Le dieron la primera muestra a Gómez. En el año 8 le enviaron tres buques de militares, los recibieron en La Guaira con honores militares y le dijeron: de ahora en adelante te armamos tu gobierno para que ayudes a conformar el ejército. Por eso Gómez mandó de 1908 a 1935 y aplastó todas las revueltas que se dieron en Venezuela. A Crisóstomo Falcón, a todos les dio plomo y los acabó, y por eso se mantuvo en el poder, gracias a la alianza que hace Norteamérica y los ingleses. Y mire, y algo más, ¿por qué la Shell entra en Venezuela? Vean los compromisos. La armada inglesa, la flota inglesa que surcaba los principales océanos, temible militar, en 1908 cambia del carbón al petróleo sus barcos. Necesitaban aprovisionamiento y Gómez le firmó el contrato y se los dio a los ingleses para que empezaran aquí a explotar el Sumaque. Aquellos trabajadores fueron unos héroes, eran agricultores, mire, no tenían ningún conocimiento sobre el tema petrolero, trabajaban a altas temperaturas, sin agua potable ni servicios médicos, con sus herramientas de arar la tierra, de trabajar. Esos fueron los obreros que se fueron a trabajar al Sumaque. Hombres allí que los desahuciaron hasta la muerte, trabajar 12 y 16 horas diarias, calor infernal, terrible, sin agua, sin ni siquiera hidratarse, sin alguna condición mínima. Y el hombre empezó a perder también el uso del cultivo de la tierra por esta otra embestida, esta bestialidad, por la arrogancia, por esta arrogancia petrolera, y fueron los que fueron a explotar allí al Sumaque. Inmediatamente eso hizo que se originara una casta de intendentes y de superintendentes, los gringos y los ingleses, que empezaron a verse como una clase de élite, que empezaron a gobernar allí y a mandar, y le dieron permiso al jefe civil para que agarrara y arrestara y pusiera y sacara a la gente que ellos quisieran con la anuencia de los norteamericanos. Así empezó ese control. El Sumaque empezó a producir tanto que en el año 1917 explotaba la Revolución de Octubre en Rusia, en la Unión Soviética. En el año 1917 los ingleses montan la refinería de San Lorenzo, allí cerquita del Sumaque,
La primera refinería de América Latina. La primera la tuvimos nosotros, después desmantelada en los años 70. Tael nacía por allí, yo soy de más allá. 264 barriles y 18 grados happy, un buen nivel. Actuaba la Caribbean Petroleum Corporation, ¿sí? Liviano, sí, un crudo liviano. Era los encargados de aquel trabajo, la Caribbean Petroleum Corporation, quien instala la refinería de San Lorenzo, una población, en la población lacustre de San Mateo. Luego empieza a procesar 8.000 barriles diarios de esta fábrica, la primera en Latinoamérica. La tuvimos nosotros. En 1917 comenzó, luego de un paso a 2.624 barriles al día, y para 1940, cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, ya producía 40.000 barriles de petróleo. De allí empezó a salir el 64% del combustible que consumieron los aliados, comandados por los Estados Unidos, que empezaban a combatir a Hitler. Vieron cómo la industria, estos señores, ya se preparaban después del 18, del 14 al 18 duró la Primera Guerra Mundial, y estos señores se prepararon a la Segunda Guerra, porque gana el comunismo y la nueva vía comunista había que derrotarla. Esa fue la etapa de la preguerra, de lo que después se llamó la Guerra Fría. Esta fue la etapa de la preguerra fría. Y para 1940 ya ellos empezaron a tener la industria garantizada del vehículo en Europa y en los Estados Unidos. Veníamos de la recesión de 1928, de la producción en serie, de la producción de la Ford, ¿verdad? Y bueno, empezaron a tener los primeros vehículos para el control de importantes zonas. Otras zonas tuvieron peor destino, como los países del África, 54 países, 30.000 kilómetros cuadrados. 30 millones de kilómetros cuadrados y 1.000 millones de habitantes hoy en día. Me refiero al África. Desahuciaron aquella zona, así como lo hizo Indonesia, que era de la OPEP, cuando se tomó a Timor Oriental, que llevó a aquella gente hasta el exterminio. Por eso se fueron de la OPEP, Indonesia. Como les decía, hoy en día el Sumaque es el pozo activo más antiguo del país. Hoy, muchachos, hoy está produciendo 10 barriles diarios el Sumaque, pero no deja de producir 100 años sacando petróleo, solo a 135 metros de profundidad. Vean ustedes con lo que hace rato relataba Tael, todo esta es la petrodiplomacia venezolana, que la habíamos perdido desde Juan Pablo Pérez Alfonso, desde Salvador de la Plaza, y que la rescató Hugo Chávez, el pensamiento de Francisco Mieres, de Mendoza Potelá, de Gastón Parra Luzardo. Allí el Sumaque está en el Cerro La Estrella, porque el balancín tiene forma ingenieril de estrella, y alrededor de ellos todavía están allí las principales casas de lo que eran los superintendentes, del jefe civil, y el pueblo para los palafitos, ¿ok? Apartado, sin servicios, sin agua. Eso dio, el Sumaque es tan importante que dio para construir la refinería, el muelle y un oleoducto. En el 17 se construyó la refinería de San Lorenzo, a orillas del lago de Maracaibo, San Lorenzo, municipio de Baral. Allí se hizo el primer muelle de puerto petrolero aquí en Venezuela. Y allí se hizo el primer oleoducto del Sumaque 1, que va de allí hasta la refinería de San Lorenzo y que luego se conecta con el campo Mene Grande y de allí con la refinería del muelle principal, todo de la Caribbean Company, ¿no? De allí partió el primer buque petrolero hacia el mundo. Cerro La Estrella, el Sumaque, sé que todavía escupe Chimú. Vean esta nota de Salvador de la Plaza, 1920, 10.000 trabajadores en la industria petrolera. Voy a citarla, dice: las empresas imperialistas crearon los campos petroleros, debidamente cercados,
y los convirtieron en pequeños estados autónomos dentro del estado. 1920. ¿Quién decía que PDVSA era un estado dentro del estado y que era inauditable y que no existía Contraloría General de la República? La PDVSA de la Cuarta República. De ahí viene, mire, esto lo escribió Salvador de la Plaza refiriéndose a 1920. Vean el legado contra el que estamos luchando. Esa era la gente del petróleo, ¿no? La de ¿cómo se llamaba el que está ahora por medio? Juan Fernández y la meritocracia. Regidos por reglamentos y cuerpos de policías propios que tenían por finalidad asegurar la exhaustiva explotación de los trabajadores venezolanos, el libre comercio de estos campos y la entrada de ellos a quienes no portaban la ficha de enrolamiento de la compañía respectiva estaban prohibidos, así como también el tránsito por las carreteras construidas por estas compañías para comunicar entre sí los campos petroleros o con otros campos más cercanos. Qué importante esta cita de Salvador de la Plaza, ¿no? Por eso la Cuarta República, miren, las normas CHAD, Seguridad, Higiene de Ambiente, que adoptó la industria petrolera, un carro con 200.000 kilómetros ya no sirve, se estaciona y se pierde en la industria petrolera. Entonces cambiaban de mobiliario constantemente y todo aquello. En donde queda hoy la Universidad Bolivariana de Venezuela, en los Chaguaramos, y allí está al lado la Carlota, y está el piso negro, el edificio negro, ¿no? Y el cubo negro, donde está la UNEFA, ¿no? ¿Sabe por qué Hugo Chávez se la quita? Hugo Chávez contaba esta anécdota. Mire, llegó una mujer, era psicóloga, y llevó una carta, había un poco de locker, de muebles, de sillas, todo allí. Llevó una carta allí a la vieja PDVSA y le dijo, mire, allí en el barrio tengo un grupo de muchachos desahuciados de la droga por el narcotráfico, los estamos recuperando, necesitamos unos muebles, unas sillas. Ellos le dijeron con su prepotencia a la Cuarta República, no, eso aquí no se regala. Después Hugo Chávez dijo, a esa mujer no le dieron los muebles ni le dieron la silla, pero les quitamos los edificios, y hoy está allí la Universidad Bolivariana y en la otra está la UNEFA. Les quitamos los edificios. Y aquello era, mire, aquello era hasta aquellos gerentes, la meritocracia que se llevaba 1.400 millones de dólares. Porque después se les metió como la borrachera petrolera, que los gerentes de PDVSA tenían que ganar como los de las petromonarquías, y que ninguno de ellos ni siquiera podía montarse en el mismo avión de Avenza o de Aeropostal. Entonces les compraron los jets para que ellos anduviesen con escoltas, con whisky en sus jets y con sueldos parecidos a los de las petromonarquías. La Venezuela del boom petrolero de la Cuarta República. Y de ahí nos vamos al 15 de diciembre de 1922, cuando otro amigo del Sumaque, el Barroso II, explota bajo la concesión de la Venezuela Oil Concesión. Eso queda en el municipio, en La Rosa, en Cabimas, en lo que era antes el distrito Bolívar. Este acontecimiento proclama al mundo la gran reserva de petróleo de buena calidad venezolano. Desde la otra parte del lago se vio un chorro durante 9 días que botaba 100.000 barriles diarios del Barroso II. ¿Por qué les hablo del 22? Que habían 10.000 trabajadores en la industria petrolera, en el 2022. Porque en el 22 se inició la primera huelga de los trabajadores petroleros, en pleno gobierno de Gómez. El salario pasó de 3 a 6 bolívares, más agua potable con un cubo de hielo. El calor, eso logró la gente del año 1922. Luis Augusto Malavera, colombiano, del que les hablaba hace un momento, él paró la industria petrolera del momento. Gómez, los servicios de la seguridad de Gómez no lo llevaron para la rotunda, lo desaparecieron, lo asesinaron. Se pudiese ser el primer preso político, el primer desaparecido político venezolano, más nunca de Venezuela.
Mas nunca se supo de él. Todo con la concesión de la Venezuela Oil Concession, la VOC, y con los que actuaban con los esbirros de Juan Vicente Gómez. Desde ahí empezaban a desaparecer gente. Cuando no la desaparecían, la montaban en la rotunda, si no le fabricaban expediente. Y de ahí nos vamos a 1925, cuando se instala el primer sindicato petrolero, y por supuesto vetado por Juan Vicente Gómez, y posteriormente del año 25 nos vamos al año 36 con la huelga, la segunda gran huelga petrolera, donde entre otros la estaba dirigiendo el fundador del Partido Comunista, Jesús Farías. Allí estuvo Balmore Rodríguez, Juan Bautista Fuenmayor, José Antonio Mayor, Manuel Taborda, Luis Emilio Arrieta, Mas García, y dos damas, dos grandes mujeres, una comunista, Olga Luzardo, y la segunda de Trujillo, María Teresa Contreras. Los 10.000 trabajadores que tenía la industria petrolera desde el año 1920, lo mismo para 1936, vean ustedes que no aumentaba los trabajadores petroleros, los mismos se pararon, entre otras cosas porque entre las demandas eran que las empresas tenían que quitar las alambradas para que la gente que vivía allí, que trabajaba, pudiese pasar, entre otras cosas, a tener igualmente algunos buenos servicios. Mire, desde el año 70, de los años 70 hasta que llegó Hugo Chávez, la industria petrolera no pasaba de obreros, de empleados, de 24.000 obreros. ¿Vieron el informe la semana pasada del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez? 140.000 personas hoy en día trabajan en la industria petrolera. Más de 116.000 personas han sido empleadas en PDVSA desde 1999 hasta hoy en día. Lo que no hizo la Cuarta República cuando se empezó en el año 20 con 10.000 trabajadores, y desde 1920 a 1999 la industria petrolera se movió con 24.000 trabajadores. Los tercerizados, en los sourcing, en los offshore, el costa afuera era el que se utilizaba. Y Chávez agarró y dijo, no, todos van para adentro con los mismos beneficios. También se lo debemos a Chávez, Mártires petroleros, por supuesto, aquella asamblea, de sindicatos petroleros que se efectuó allí en Mene Grande, en el cine, profesor, San Felipe, el 14 de junio de 1936, se dice que entraron unos gomecistas, unos militares que habían sido gomecistas, unos policías, y empezaron a disparar y asesinaron a los primeros 5 héroes venezolanos de la industria petrolera. Aparte de Malavé, que ya lo habían desaparecido, ¿no? Jesús Pérez, Pedro Pérez, Jesús García, José Osmar Pérez, Jesús Oropesa y José del Carmen Mendoza. Tratando de hacer un sindicato, una asamblea, en 1936, asesinados. ¿Qué hizo López Contreras, que era ministro de Guerra de Gómez? Asumió la presidencia de la República desde el principio de 1936, Gómez muere el 17 de diciembre del 35, hasta mayo del año 41, cuando le entrega el mandato a su ministro de Guerra también, el tachirense Isaías Medina Angarita. El 22 de enero del año 37, creador de la Guardia Nacional, López Contreras, decretó la reanudación de faena. Todos los reclamos de los trabajadores fueron desatendidos. Los principales líderes los apresaron y los expulsaron de los campos petroleros, a 30 de ellos, y solamente les aprobaron de aumento 1 bolívar. Se cumplía cuando asesinaron a estos líderes, a estos líderes petroleros. Apenas se estaban cumpliendo 50 años de los sucesos de Chicago, cuando se decretó el 1 de mayo las 8 horas de la jornada
de la jornada de trabajo, cuando Fischer y otros más como Louis Lin fueron ahorcados. ¿Sabe qué les dijo Louis Lin al tribunal antes de ahorcarlo? Le dijo: me acusan de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significa la ley y el orden? Sus representantes son sus policías, y entre estos hay muchos ladrones. Le dijo antes que lo ahorcaran. Apenas 50 años habían transcurrido de los sucesos de Chicago. Luego vino la Segunda Guerra Mundial en 1939. Ya para 1949, la Shell de Venezuela construye la refinería de Cardón en Paraguaná. El pensamiento de Hugo Chávez, el desembarco en Normandía, que acaba de cumplir 70 años, fue con combustible venezolano. El 60% del combustible lo utilizó los Estados Unidos con los aliados para combatir a Hitler. Y también pensamiento de Hugo Chávez. Aquellos aviones que tiraron las terribles bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki eran alimentados con combustible venezolano. 1 de enero de 1976, creación de PDVSA, se inicia la meritocracia petrolera, lo que he llamado la borrachera petrolera, y la Shell pasa ahora a ser Maravén. Y los venezolanos que estaban allí en la junta directiva con la Shell, bueno, ahora ellos, la meritocracia petrolera, los nombró en las nuevas filiales petroleras venezolanas. Cuando el barril costaba $2.50, se fue a 18, y como le dije al principio, nosotros estábamos llegando a 1.800.000 barriles diarios. Mire, el SUMAC fue tan importante que cuando a Carlos Andrés Pérez se le ocurrió en 1976 lo que llamamos críticamente la desnacionalización petrolera, el acto para crear a PDVSA, para nacionalizar la industria petrolera, fue en el SUMAC, en el Cerro La Estrella. La nación petrolera, el barril petrolero a este precio, 3.800.000 barriles diarios, para 1980, $20 el barril. Y así llegamos al segundo gobierno de Rafael Caldera, que gana el 5 de diciembre del 1993, asume el 2 de febrero de 1994 y le tiene que entregar a Hugo Chávez el 2 de febrero, el 2 de enero, de febrero de 1999. El pozo emblemático nacional, donde incluso la misma Cuarta República lo recubrió de honores y de flores, nacionalizando la industria petrolera. Caldera no tuvo el tupé ni siquiera de mantenerlo. Se lo entregaron a la Resol de España en la apertura petrolera para que lo explotase. Mientras los índices de pobreza en nuestro país aumentaban, nuestro libro, está él. Y bueno, en el 2007, con la renacionalización petrolera, Hugo Chávez la convierte en Petro Quiriquiri, y bueno, y allí con la Resol sigue explotando, ¿no? Ese es el SUMAC. 100 años del SUMAC. Gracias a ustedes.